Aquí habíamos quedado. Dijimos que canon significaba una venida de regla de medir, se utilizaba en la construcción y también en el escribano, después se utilizó para referirse a declaraciones de fe, confesiones de fe, y hasta que finalmente se refirió o se utilizó para referirse a la lista cerrada de libros reconocidos por la Iglesia cristiana como inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y ellos debían reunir ciertos requisitos para que la iglesia lo reconociera. Tenía que ser escrito por un apóstol o profeta. Tenía que tener autoridad divina, poder de edificación también. Debía edificar espiritualmente. Igualmente debía concordar con la doctrina. Y finalmente las iglesias debían reconocerlo, aceptarlo y gozar de buena recepción de parte de la congregación a la cual llegaba un libro. Ahora veremos las, algunas definiciones. Las definiciones de homologóumena, pseudoepígrafa, antilegómena y apócrifa. Homologóumena es un término que designa a los libros reconocidos por todos, unánimemente, donde no hubo ninguna duda de aceptarlo como canónicos. Mateo, Marco, Lucas, Juan, por ejemplo. La pseudoepígrafa significa con un título falso, no auténtico. Estos libros, clasificados como pseudoepígrafa o pseudoepigráficos, fueron rechazados por todas las iglesias. Ninguna la aceptó. Con excepción de una que es la de Etiopía, por ejemplo, primera de no, la única. Estamos hablando aquí de generalmente, normalmente, por todas, la gran mayoría. Las iglesias que rechazaron esos libros se le denomina pseudoepígrafa. La antilegómena son libros discutidos o impugnados. Fueron discutidos por algunos. No sabían si incluirlo dentro del canon o rechazarlo. No había mucha seguridad de si lo iban a incluir o no. Esos son los antilegómenas. Y la apócrifa significa oculto o misterioso. Pero no debe usted entender este misterioso o oculto como refiriéndose a un libro esotérico, sino en el sentido de que solamente no se leía en la liturgia pública o en el culto, pero sí se leía en las casas. Y para algunos quizás lo podía edificar espiritualmente, pero no se leía en la liturgia, en el contexto de un culto. Por eso se le llama apócrifa o culto, porque se lee en privado, no como las cartas del apóstol Pablo que se leían en la liturgia pública o los profetas del Antiguo Testamento. Ahora entonces vemos cuáles son esos libros. Los, los homologómena, bueno, por aquí lo vamos a ver si se entiende que han sido siempre aceptados por todos. Vamos a ver la antilegómena, es decir, aquellos libros que fueron discutidos por algunos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entre los libros que fueron discutidos por algunos está Esther. Ese es un libro, el libro de Esther. Porque no se menciona el nombre de Dios. Esa es la razón. Usted va a leer el libro de Esther y nunca menciona el nombre de Dios. Pero ¿por qué fue incluido finalmente dentro del canon? Fue incluido dentro del canon sagrado porque la providencia está presente desde el principio hasta el fin. Cuando dice el que está en ese momento de crisis,
porque su pueblo va a ser destruido, los judíos. Mardoqueo, Mardoqueo es un nombre, ¿verdad, mis hermanos? Sí, Mardoqueo. Mardoqueo. Si mi memoria no me falla. Le dice, y si tú no actúas, salvación vendrá desde otra parte. No se utiliza el nombre de Dios porque se encuentran en el exilio, puede ser peligroso utilizarlo, además que están en peligro de ser destruidos, pero con esa expresión, si tú no actúas, la salvación vendrá desde otra parte. Está aludiendo a Dios, evidentemente. Por eso fue incluido este libro, porque habla de la providencia de Dios. Providencia es un término técnico que se utiliza para referirse a que Dios dirige, controla, guía, supervisa todos los eventos de la historia para que se lleven a cabo, se cumplan sus buenos propósitos. El libro de Proverbios también fue un libro impugnado, que es parte de la Antilegómena, porque contenía aparentemente expresiones contradictorias, como por ejemplo esos dos versículos bíblicos. Capítulo 26, por favor, hermano, ¿quién lo puede leer? Verso del 4 al verso 5. En algunas versiones pareciera que se contradice, pero es una aparente contradicción nada más. Pero para que usted vea que los cristianos y las comunidades judías del Antiguo Testamento, ellos utilizaron mucho discernimiento, no se apresuraron, sino que examinaron detenidamente los libros que ellos tenían ciertas dudas para incluirlo, ¿no?, dentro del canon sagrado. Ahí estamos viendo que actuaron con mucho examen, con mucho discernimiento. Por una aparente contradicción, ya hubieron dudas, porque se supone que si es inspirado no puede contradecirse. Hermano Carlos, creo que lo tiene. Sí, Adelante, amén. muchas gracias, hermano. Por favor. Versículo 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Versículo 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Bien. Algunos judíos vieron acá una contradicción, porque dice primero, no le respondas al necio, y después dice, respóndele al necio. Se solucionó, sin embargo, con un examen, una reflexión más profunda, es decir, cómo merece su necedad o de acuerdo a su necedad. Se solucionó. Pero para que usted vea que si hay una contradicción no puede ser considerado como sagrado. Aunque fuera aparente, esto es un aparente. Por eso fue discutido. ¿Puedo El leer, libro puedo, de... hermano ¿Sí? Pablo, lo que dice acá? Adelante, hermana Hace, Jesús, por favor. sí, dice aquí consejería, conflictos personales con respecto al 4 y el 5, la ira y el enojo, manejo y control de la ira, hay que rebatir al necio, pero no con provocación. Eso es lo que sale aquí en la Biblia. Perfecto. El comentario de la Biblia, ¿verdad? Sí, Perfecto, excelente. Muchas gracias, hermana Jesús. Por eso que es aparente contradicción nada más, no es una verdadera contradicción. Porque es palabra de Dios, no se puede contradecir. Si se contradice, se descarta del canon sagrado. No es que nosotros vamos a hacer ese trabajo, ese trabajo ya lo hicieron las comunidades judías y los cristianos también. El libro de Eclesiastés fue considerado demasiado escéptico, porque todo es vanidad. La riqueza, la pobreza, la bondad, la maldad, todo es vanidad. No tiene ningún sentido la vida. Pero después fue considerado como libro inspirado porque apunta finalmente a Dios, a mirar más allá del cielo, es decir, dirigir su mirada hacia Dios. Y que ahí sí va a encontrar un propósito para la vida. Presenta la perspectiva de un hombre sin la revelación de Dios, para que mire a Dios finalmente y le encuentre un sentido a la existencia. El libro Cantar de los Cantares también hubo dudas de su inspiración, porque es muy explícito en las expresiones de amor, de afecto, de las parejas que se presenta acá en la escena, por su carácter erótico. Pero los judíos
empleando la alegoría, determinaron que Cantar de los Cantares se refería en realidad de la relación entre Dios y su pueblo. Y los cristianos habla acerca de la relación de Dios con la iglesia. Por eso fue incluido finalmente dentro del canon sagrado. Y el libro de Eclesiastés, perdón, dije ya de Cantar de los Cantares, el libro de Ezequiel, fue visto por algunos como contradictorios con la ley de Moisés. Pero también son aparentes contradicciones, no son verdaderas, auténticas contradicciones. Esos libros fueron discutidos, hubo dudas acerca de su inspiración y si debían o no incluirlo dentro del canon sagrado. Finalmente, todos estos libros fueron reconocidos como inspirados. Eso en el Antiguo Testamento. 5 libros entonces. Esther, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Ezequiel, libros de la Antilegómena, o libros discutidos por algunos, o impugnados por algunos. En el Nuevo Testamento ahora, la Antilegómena del Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, porque no se sabe quién lo escribió, por su anonimato. Y también por la utilización de ciertos herejes para confirmar sus doctrinas erradas. ¿Y por qué fue incluido dentro del canon sagrado esta obra? Porque la iglesia se lo atribuyó al apóstol Pablo. Esa fue la razón. Aunque hoy día la gran mayoría de la erudición de los investigadores bíblicos no le atribuye la obra, por diversas razones, al apóstol Pablo. Pero fue incluido por eso, porque se le atribuyeron al apóstol Pablo. Porque recuerde que el criterio más fundamental o el más importante para reconocerlo como inspirado es que debe ser escrito por un apóstol. Por eso fue incluido finalmente, porque un apóstol lo escribió, Pablo. Eso es lo que dijeron los cristianos. Santiago no fue reconocido hasta que estuviera claro que el escritor era el obispo de Jerusalén. Él no era apóstol tampoco, pero era hermano del Señor. Incrédulo en el principio, pero después creyente, porque Jesucristo se le apareció como se le apareció al apóstol, bueno, también a Pedro, a Cefas, como se le apareció al apóstol Pablo. Y ahí creyó, cuando se le apareció resucitado. Por lo tanto, él es un testigo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano del Señor, lo conoció desde siempre, desde que era muy pequeño. Y, y también el obispo de la iglesia de Jerusalén, la máxima autoridad, podríamos decir, allá en Jerusalén. Es importante, por lo menos los apóstoles lo reconocían así, como una autoridad en Jerusalén. Por esa razón fue reconocido finalmente como libro inspirado y dentro del canon sagrado. Segunda de Pedro fue el más discutido por la diferencia de estilo con Primera de Pedro. Pero esto se explica porque el apóstol Pedro utilizaba secretarios para poder escribir su obra como era normal en la época. Utilizar secretarios o escribas para componer alguna carta. El apóstol Pedro, efectivamente, él es el que escribe, perdón, el que le da el sentido, la connotación, el mensaje, pero un escribano es el que determina el vocabulario, la sintaxis, la gramática para componer la obra. Por eso que difieren en estilo, porque son dos escribas distintos, pero el que le dicta la carta es el apóstol Pedro. Según y tercera de Juan, porque parecen algo anónimas y en principio tenían una circulación muy limitada. Después finalmente van a ser reconocidas, incluidos dentro del canon, porque se lo atribuyeron obviamente al apóstol Juan, el que escribe la obra. Judas, por sus referencias a las obras apócrifas o pseudoepigráficas. Y Apocalipsis, el libro más largamente discutido por las falsas doctrinas que determinadas sectas asociaban a esta obra. Algunas ramas de la iglesia siriaca, algunas ramas de la iglesia siriaca, hasta el día de hoy no incluyen en el canon sagrado Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, para que usted lo considere, ¿eh? Cuando hablamos de canon, no hablamos de uniformidad.
porque no todas las iglesias tienen el mismo canon. Por ejemplo, una rama de la iglesia siriaca. Creo que aquí se está refiriendo a la iglesia asiria o caldea, probablemente. Tendría que averiguar más con respecto a esto, lo que dice Pérez y Tribole, de algunas ramas de la iglesia siriaca. Las comunidades romanas y griegas incluyen varios libros del Antiguo Testamento, además de lo que compone la Biblia hebrea, como Tobí. A ver, aquí tengo los libros deuterocanónicos del catolicismo romano. Tobit, uno de ellos, Judith, los libros de los Macabeos, también Sabiduría, Eclesiástico. Baruch es el otro libro que incorpora la Iglesia Católica Apostólica Romana juntamente con las iglesias ortodoxas, romanas y griegas. La Biblia de Etiopía incluye Primera de Enoc y el libro de Jubileos. Dos libros más. Primera de Enoc y el libro de Jubileos. La Iglesia de Etiopía. Las Biblias ortodoxas griegas y eslavas incluyen, además del canon católico del Antiguo Testamento, los siguientes libros. Primera de Edras, que es segunda de Edras en eslavo, y tercera de Edras en el apéndice de la Vulgata. Estamos hablando de las iglesias ortodoxas griegas eslavas. Griega y eslava. También incluyen oración de Manasés, que se encuentra en el apéndice de la Vulgata latina. Incluyen el Salmo 151 igual. E incluyen tercera de Macabeo. Ni siquiera los católicos romanos lo incluyen. En la Biblia eslava y en el apéndice a la Vulgata. Segunda de Edras. En la Biblia eslava. Bueno, esos son. Esos son algunos libros que incluyen entonces la Biblia eslava, la ortodoxa griega, el canon de Etiopía, Primera de Enoch y el libro de Jubileo. A las iglesias ortodoxas tienen los deuterocanónicos, para nosotros los apócrifos, y algunas ramas siriacas hasta el día de hoy no trabajan con Apocalipsis, segunda y tercera de Juan, ni tampoco segunda de Pedro. Cuando hablamos de canon, entonces, mis hermanos, hablamos de varios canon, no solamente de uno, de la iglesia de Etiopía, de la ortodoxa griega, eslava, una rama siriaca, ortodoxas y católicas romanas y protestantes. Varios canos, de acuerdo a la tradición eclesiástica. El protestantismo hereda el canon de los judíos palestinos. Los católicos romanos dicen que heredan el canon de los judíos de Alejandría. Y así ellos tratan de explicar por qué reconocen estos libros y rechazan los otros libros. Bien, ahora vamos a trabajar con la inspiración de las Sagradas Escrituras. Un comentario al Bien, margen, hermano Pablo, sí, hermano Carlos, adelante. y que el tema de Apocalipsis parece que va a ser una lucha de parte de Estados Unidos con la Iglesia, porque esta mañana hizo un comentario Marco Rubio con respecto a los iraníes, que dijo que uno de los argumentos en que Estados Unidos lo atacaba era porque tenían una visión muy apocalíptica. Y eso quiere decir que también sería atacada la Iglesia en su predicación apocalíptica. Sería atacada la iglesia en su predicación apocalíptica. Eso dijo Marco Rubio. Bueno, claro, o sea, todo lo que sea apocalíptico para él o para Estados Unidos, el gobierno, es tema de rechazo. Ah, ok, muy bien. Bueno, no he escuchado la declaración de Marco Rubio, ahí lo voy a ver,
lo vamos a ver más tarde. Bien, mis queridos hermanos. Entonces, ¿algún comentario sobre el canon? Pues ya terminamos el canon. ¿O alguna otra pregunta acerca del canon? Para seguir con la inspiración de la Biblia. Eso vamos a ver ahora, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Creo que ninguno. Muy bien. Ya, trabajemos entonces con... Bueno, esto no alcanzamos a verlo lamentablemente por el tema del tiempo, porque quiero enfatizar la parte de la inspiración. Sin embargo, esto le va a llegar a sus correos las razones por las cuales nosotros los protestantes no incluimos los apócrifos en nuestra Biblia. Y también cuáles son los libros apócrifos y la apócrifa o pseudoepigráfica también. Ya, la inspiración es lo que quiero ver ahora. Bien, hemos avanzado bastante entonces. Esta es la penúltima clase, creo, hermanos. La próxima semana ya finalizamos esta materia de introducción a la Biblia. Después comenzamos con introducción al Nuevo Testamento. Lo que queda por ver con respecto a la Biblia, para entenderla, comprender cómo fue su formación y cómo fue su inspiración, debemos de presentar y definir algunos conceptos básicos como son la inspiración, la iluminación y la revelación. Inspiración de las Escrituras tiene que ver con el soplo de Dios. Dios sopló sobre los escritores sagrados. Y esa es la definición de inspiración. Dios sopla sobre los escritores sagrados para que estos, los escritores, puedan escribir la verdad divina tal cual como Dios quiere que quede registrado, sin cometer error alguno cuando está escribiendo, porque el Espíritu preserva al escritor de escribir algún error. Bueno, el concepto de la inerrancia está implicada en la definición de la inspiración, como estamos notando. Dios inspira, guía, controla, supervisa al escritor para que éste escriba la verdad sin cometer ningún tipo de error. No viola la personalidad del escritor, sino que utiliza las características de la personalidad del escritor para que pueda producir la obra tal cual como Dios quiere que quede registrado. Eso es la inspiración. El escritor, el apóstol Pablo, cuando está escribiendo, esa acción, ese proceso de escribir, es la inspiración. Dios lo está ayudando, le está colaborando para que él escriba, le está supervisando para que el apóstol Pablo escriba tal cual como Dios quiere que quede registrado, incluyendo las palabras, pero no le está dictando, sino que lo está inspirando, lo está guiando, lo está supervisando, lo está controlando, pero no le está dictando, porque realmente es el apóstol Pablo el que escribe, o el apóstol Juan, o Mateo, Marcos, Lucas, ellos son los que están escribiendo, con su propio vocabulario, con su propia personalidad, su propia idiosincrasia, su propio temperamento, su propio tono. Ellos determinan qué género utilizar para componer la obra. Ellos escogen también las palabras para poder componer la obra. Los escritores utilizan las metáforas, los símiles, las sinécdotas, es decir, todas las figuras retóricas para componer la obra. Ellos definen también la cantidad de palabras que van a utilizar para componer la obra y cómo van a componer la obra, qué viene primero, qué viene después. Los escritores determinan todo eso. Los recursos que van a utilizar para componer su obra. Los profetas, por ejemplo, utilizan el litigio, utilizan el ay también, y utilizan diversos recursos, paralelismo, poesía para componer sus obras. Pero al mismo tiempo, Dios quiere que
utilice esos mismos recursos, esa misma eh, forma de escribir, ese mismo bosquejo, esa misma estructura. Estamos viendo acá entonces en el proceso de la inspiración una especie de combinación. El, el ser humano, el escritor, es el que escribe, pero al mismo tiempo es Dios el que está componiendo la obra por medio del ser humano, lo está guiando. Ambos están de acuerdo. Dios y el hombre están de acuerdo para componer esa obra. No hay ninguna coerción de uno sobre otro. Si uno escoge una palabra es porque Dios quiere que esa palabra quiere que se utilice. Es una combinación divina-humana. La Biblia es tanto divina como humana. Es verdad, es humana, porque el humano es el que escribió la Biblia, eso es verdad. Pero al mismo tiempo es divina, porque es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Tiene las características humanas y tiene las características de Dios. Como Jesús. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. La Biblia también es humana y es divina. El vocablo griego que se utiliza para referirse a este proceso de la inspiración es seoneptos, soplado por el aliento de Dios. Se debe distinguir seoneptos de apocalipsis o apocalipto. Apocalipto, si lo traducimos al castellano, es revelación, descorrer el velo. Como estamos viendo ahí, claro que hay una cortina de fondo, quizá debería aparecer otra imagen como un, un paisaje, por ejemplo, árboles, un campo. Si descorremos la cortina, nosotros podemos ver más allá, pero la cortina cubre esa visión, pero cuando se corre la cortina, nosotros podemos ver más allá. Eso es revelación, apocalipto. Apocalipto es dar a conocer lo que el ser humano no puede conocer por sí mismo y no tiene ninguna posibilidad de conocer. El mecánico da a conocer al dueño del vehículo el desperfecto que hay en el motor. El ingeniero en electricidad le da a conocer al dueño de una industria, de una fábrica, el desperfecto que hay con un dispositivo electrónico o eléctrico. No tiene forma alguna de saberlo el empresario, porque él tiene otras competencias. Él es un administrador, es una persona que hace dinero, pero no sabe o desconoce temas técnicos. El ingeniero lo conoce. Él es experto, él sabe cuál es el desperfecto. Le revela el desperfecto en una maquinaria, por ejemplo, eléctrica, al dueño de una empresa. La mamá le revela a su hijo lo que está amasando. Si es pan, queque, torta, no sé, cualquier cosa. Bueno, Pablo, Al hijo, lo que está. Adelante, hermano Daniel. referente a la revelación, tiene que ver, por ejemplo, me acordaba del pasaje bíblico de Dios cuando le revela a Pedro acerca del lienzo. ¿Tiene que ver algo así o no? Eso es una visión, mi hermano Daniel, es una visión. Y el mismo texto dice que 3 veces vio esa visión. Sí, pero de acuerdo a lo que él pudo entender, a eso me refiero. En Perfecto, este caso, llevarle el evangelio a los gentiles. muy bien. Ahí vemos una visión, es una visión, pero una visión, ¿qué es lo que es? Una visión es una revelación. Dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo. Pero entender esa revelación, entender el significado de esa visión, es otra cosa. No es lo mismo. El entenderlo es iluminación. Porque si a Pedro no se le hubiera explicado esa visión, que es una revelación, se hubiese quedado con la revelación nada más, con la visión, pero no con su significado.
hubiese recibido la revelación y la visión, pero no la iluminación. El hecho de recibir una O sea, revelación o no sea, hermano significa que Pablo, lo entiende. el significado ahí es la iluminación. Así es, la Amén. iluminación. Correcto, la iluminación. En griego, la iluminación es fotizo. Revelación, apocalipto. Inspiración, seoneptos. Son tres vocablos en griego que tienen distintas connotaciones, diferentes connotaciones. En castellano también. Iluminación, revelación e inspiración. ¿Cómo sabe Moisés? Presuponemos, porque somos conservadores, que Moisés escribió el libro, aunque no juzguen por ahí. José Luis Sigre no va a estar de acuerdo con nosotros, y Jean-Louis Ska, creo que así se llama, tampoco va a estar de acuerdo con nosotros, pero es la posición de los conservadores, más tradicionalistas. Moisés es el que escribe el Pentateuco. ¿Cómo Moisés sabe la conversación entre los miembros de la divinidad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se puede explicar, como lo han hecho los judíos, es una forma de un superlativo, de una expresión majestática para referirse a Dios. Puede ser, pero si es así, ¿por qué los judíos intentan explicar ese pasaje bíblico de otra forma? Como si Dios tuviese una conversación con los ángeles, por ejemplo. ¿Por qué hay otra explicación aparte de la explicación del hacer el superlativo? Es porque los judíos no quedaron conformes, por eso. Si no quedan conformes, entonces están conversando entre los miembros de la Trinidad. Para nosotros es así. Pero ¿cómo sabe Moisés la conversación que tienen los miembros de la Trinidad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Porque Dios se lo dio a conocer, Dios se lo reveló. ¿Cómo sabe Moisés el orden de la creación? ¿Cómo lo sabe si él no estuvo allí? Porque Dios se lo dio a conocer. ¿Cómo sabe Moisés si él no estuvo en el huerto de Edén la conversación que tuvo la serpiente con la mujer? Dios también se lo dio a conocer. ¿Cómo sabe el escritor de Job la conversación que tiene Dios con Satanás? Porque Dios se lo dio a conocer. Y así podríamos seguir enlistando. Eso es revelación. El registro de esa revelación es inspiración. Pero como había dicho, el hecho de recibir una revelación no significa que lo entienda. Por ejemplo, el libro de Daniel. Daniel pide a Dios que le dé la interpretación de esa visión. Y el Señor le dice que no le va a dar esa interpretación porque ese libro va a ser sellado para los santos de los últimos tiempos. Los santos de los tiempos escatológicos. A Daniel se le negó la posibilidad de entender la revelación. Si lo hubiera entendido, eso se llama iluminación. Nosotros cuando leemos la Biblia, esa Biblia fue registrada por inspiración. Y lo que nosotros estamos leyendo es la revelación. Cuando yo la entiendo, el Espíritu de Dios me hace entender la palabra y lo aplica a mi vida personal, eso se llama iluminación. Esos son los tres conceptos que se deben entender y manejar acá para no confundirse, para tener claro cuando tratemos de juzgar, por ejemplo, a alguien cuando tenga una visión o un sueño o algunos dones espirituales cuando dicen yo he recibido una revelación. Hermano Carlos, adelante. Mi hermano Pablo, la transfiguración fue una revelación, como Pedro supo que eran Elías y Moisés, por ejemplo. No sabría decirle cómo sabe Pedro que es Elías y Moisés. Ahí no lo sabría decir. No sé cómo lo supo.
La verdad que no sé, tendría que averiguar ahí qué dicen los exégetas, los comentaristas. Y no recuerdo haber leído tampoco cómo lo sabe. Por la forma de vestir habrá sido, con un cinturón de cuero, como se describía el Antiguo Testamento. Y Moisés, no sé, quizás porque estaba anciano, no lo sé, hermano Carlos, como que no creo que haya tenido los 10 mandamientos ahí en sus manos, en la transfiguración. Sí, en lo personal yo siempre he creído que solamente en ese momento el Señor se lo reveló, eh, como le reveló también que Jesús era el Cristo. El único que se lo reveló fue Pedro, o sea, al principio. Que tenía un Exacto. propósito especial con Pedro. Sí, Aunque eso ya eran más tres los que revelación. estaban, pero fue Pedro el único que reconoció que eran Elías y Moisés. Exacto, sí. Sí, eso es revelación, dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo. Revelación es eso. Y si lo identificó, si de otra forma, sería por discernimiento nada más, natural, Disculpe, discernimiento entonces natural, pero visualmente Pedro no los vio, o si los vio porque si los vio lo reconoció. claro que lo vio, porque se transfiguraron, los vio, pero él pudo haber pensado quién puede ser esas personas que están ahí, El Espíritu se lo dio a conocer, sí, verdad, verdad. ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien, excelente. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Entonces, esa es la diferencia entre revelación, iluminación, inspiración. Cuando hablamos de revelación, se deben distinguir tres tipos de revelación. Una revelación es la revelación general. Dios se revela, se da a conocer, se autorrevela en la creación. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo en el libro romano dice, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Eso es la autorrevelación de Dios que se logra discernir, ver en la creación, en el cosmos. El ser humano al ver el mundo se da cuenta que alguien tuvo que haberlo creado. Esa es la revelación general o la revelación natural. Y también está la revelación especial. La revelación especial se clasifica o se subdivide en la revelación escritural y la revelación encarnacional. La revelación escritural es la Biblia. La Biblia es el registro de la revelación de Dios. Y la revelación encarnacional, dice Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, es decir, Él lo ha revelado. Esa revelación es encarnacional. Y también hay una revelación continua en la iglesia. La revelación continua en la iglesia es un don del Espíritu Santo. El discernimiento de espíritu es una revelación continua en la iglesia. Porque ¿cómo sabe un creyente si esta persona está hablando por él mismo, de su propio corazón, está hablando por el Espíritu de Dios, está hablando por el diablo? ¿Cómo lo sabe? Porque Dios se lo da a conocer. Porque un hermano cuenta que estaba en una reunión donde había manifestaciones espirituales extraordinarias. Habían danzas, profecías, lenguas. Y él estaba en la puerta. Y le había pedido al Señor que le diera un don espiritual. Él quería que le diera el don de lenguas. Y nunca el Señor le dio el don de lenguas. Pero sin embargo, cuando estaba en la puerta, él estaba atento a lo que estaba ocurriendo, estaba de portero en ese momento, y alguien comenzó a hablar en lenguas. Y él entendió perfectamente lo que estaba diciendo. No era de la iglesia, sino que era una persona que asistía de vez en cuando a aquella congregación. De hecho, la congregación donde voy yo ahora, acá en Puerto Montt, Alerce. Y entendió todo. Era un satanista
que comenzó a maldecir a la iglesia, pero lo maldecía en lenguas. Y él, como entendió absolutamente todo lo que estaba diciendo, entonces le dijo que se fuera, que saliera y o se callara y que se fuera. Nunca más fue a la iglesia, obviamente, si entendió todo lo que estaba diciendo. Yo no sé si la persona habrá entendido lo que estaba diciendo o no, pero fue a maldecir la iglesia y él entendió muy bien. Bueno, aunque el Señor no le dio el don de lengua, le dio el don de interpretación de lenguas. En ese caso era una interpretación de lenguas satánicas. ¿Cómo supo él lo que estaba diciendo ese hombre? Porque Dios se lo reveló. Eso se llama el don, la revelación como don del Espíritu Santo. El discernimiento de espíritu, la interpretación de lenguas también es una revelación continua de la iglesia. Las profecías es una revelación continua de la iglesia. Había un hermano en un matrimonio que no podían tener hijos. Era estéril la hermana. Y ellos oraron al Señor para que él tuviera compasión, misericordia de ellos y le diera un hijo. Y en un momento en un culto comenzaron las manifestaciones espirituales y una hermana que tenía el don de la profecía se acercó y le dijo, el próximo año tendrá doble bendición. Y le dio la fecha exacta, noviembre, no recuerdo exactamente el día. Y supo la hermana que Dios le iba a bendecir con un hijo. Pero el de la doble bendición no sabían a qué se refería, era mellizo. Mellizas, salieron mellizas la hermana. Pero y justamente la fecha en que le profetizaron. ¿Cómo supo la hermana que iban a ser mellizas? Y, y la fecha, ¿cómo lo supo? Porque Dios se lo reveló. Pero esa revelación no es la revelación general, no es la revelación escritural, no es la revelación encarnacional, es la revelación continua de la iglesia. Hermano José Luis, creo que tenía que decir algo. Si está hablando hermano José Luis, está muteado. Es que queríamos comentar sobre lo que ya usted explicó en realidad, sobre lo de la revelación, cuando le dijo este, que si era una, o sea, cuando se transfiguró, o sea, entendemos que se lo reveló fue el Señor, pues. Eso fue el Señor que lo reveló a él, po. Igual de la Exacto, forma de que, como usted dijo, ¿quién le reveló a Pedro? Que era el Señor, pues, y fue el Señor, pues. Yo creo que la exacto, así disposición es. que tenía Pedro igual, pues, porque Dios conocía a cada uno de sus, bueno, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Muy bien, hermana Alex. Dios conoce el corazón de los seres humanos muy bien. Así Sí, es. sí. Cuando Samuel quiso escoger al que no era, él le dijo, no, no mire lo que mira el hombre, porque yo lo desecho, y es una tremenda palabra. Le Sí, dice, de yo verdad. miro el corazón. O sea, Dios, yo pienso que Dios conoce hasta nosotros, nos conoce mejor que nosotros mismos. Exacto, sí. Así es. Sí, Eso por eso quería Dios lo compartir. revela. Si no, no le va a revelar esa verdad a otra persona. A los que quieren obedecer, a ellos le da esa revelación. Que es la fe realmente, la fe salvífica. Reconocer a Cristo como Dios. Sí, Muy muchas bien, hermana gracias. Alex. Sí, eso queríamos compartir. La hermana Yasna dice, los reformados niegan la revelación en el hoy. Dicen que Dios ya no revela nada. Sí, es verdad. El problema de los cesacionistas, diría yo, de los cesacionistas, de los nuevos calvinistas, aunque los nuevos calvinistas igual algunos son continuistas, pero muy moderados. Es como decir una persona está embarazada moderadamente, o está embarazada o no está embarazada, pero igual que creer o no creer. Yo creo moderadamente. ¿Cómo es eso, creer moderadamente? O creo o no creo. El- es que lo que pasa es que los nuevos calvinistas no tienen estos conceptos de la revelación continua en la iglesia. Es el problema. Le faltan categorías conceptuales para poder comprender mejor la obra espiritual de la cual da cuenta las Sagradas Escrituras, por una pobreza conceptual. Se enredan en el dogma por la pobreza conceptual. Por eso no hay categorías conceptuales, como la que tiene el pentecostalismo para poder comprender mucho mejor la obra del Espíritu, según la comprensión de las Sagradas Escrituras. Hermano Carlos, ¿quiere decir algo, creo, no? Yo creo que hay que Sí, también explicar quería, Hebreos 11:1.
Adelante, Eh, sí, hermano también Carlos. quería compartir que el don de ciencia también es un don que es usado con revelación. Uno Sí, de los pues. ministerios antiguo que conocí, el ministerio del evangelista Héctor de la Cruz, donde se Mm, manifestaba mucho la ciencia. El Señor le mostraba nombre, apellido, la dirección donde vivía, todo, si habían espías satanistas, todo se lo mostraba con detalle. Y, correcto. y ahí todavía está ahí en YouTube, se puede ver cómo se ve la manifestación de ese don precioso del don de ciencia. Exacto, muy bien. Claro, es revelación. Es decir, cualquier posibilidad que tenga el ser humano o cualquier poder, podríamos decir, que tenga o don que tenga el ser humano, es revelación, por supuesto, porque el hombre no puede conocer esas cosas. Bien, vamos a ver ahora las distintas perspectivas acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. La Biblia no es un dictado, la Biblia no es un dictado mecánico. Los escritores bíblicos no escribieron palabra por palabra lo que el Espíritu Santo les dictaba. No son secretarios del Espíritu Santo. Eso es lo primero que podemos decir con respecto a la inspiración. No es mecánica, no es un dictado. Si alguien dice que el Espíritu de Dios dictó la Biblia a los escritores, eso es falso, no es así. Y nadie ha creído tampoco, ningún teólogo protestante ha sostenido jamás esta idea de que la Biblia fue un dictado. Aunque algunos que son un poco más progresistas critican a los conservadores o a los fundamentalistas, que los fundamentalistas creen que fue dictado, no es así. Nadie ha creído ni ha sostenido que la Biblia es un dictado, palabra por palabra, lo que el Espíritu Santo le dictó. Por lo tanto, esa teoría nunca ha sido sostenida por los protestantes. Hay otra perspectiva, otra teoría de la inspiración que dice, que es más liberal y racionalista, que la inspiración es una inspiración natural. Así como los filósofos, los artistas, los literatos, los músicos, o alguien que compone una poesía, alguien que componga una obra de arte, está inspirado, así también es similar a la inspiración que tuvieron los escritores sagrados. No hay acá una revelación, sino que es simplemente una especie de inspiración natural nada más, que tienen todos los seres humanos. No hay nada sobrenatural ni especial. Así como alguien tiene aptitudes para las matemáticas, el deporte, los escritores sagrados tenían aptitudes para las ideas religiosas. Pero no hay nada nuevo que se informa a los seres humanos. Bueno, ese tipo de inspiración no es la inspiración de las Sagradas Escrituras para los conservadores, porque los liberales y los racionalistas dicen que la inspiración de la Escritura es una intuición, una inspiración natural nada más, pero no hay una revelación sobrenatural. Porque recuerde que los liberales no creen en lo sobrenatural, eliminan todo elemento de lo sobrenatural. Por lo tanto, los conservadores no sostienen este punto de vista. Los liberales, racionalistas, algunos sí. Otros indican que la inspiración de la Sagrada Escritura es muy similar a la iluminación. Es simplemente una intensificación, es una exaltación divina de percepciones religiosas común a todos los creyentes. Es decir, uno percibe, pero todos los seres humanos perciben las ideas religiosas, como todas las religiones del mundo. No involucra la comunicación de una nueva verdad a los escritores, ni supervisa lo que escribe tampoco, porque es simplemente una percepción de las ideas religiosas. Todos los creyentes gozan de la iluminación del Espíritu, pero los escritores bíblicos la reciben en mayor intensidad. Y como es una percepción de las ideas religiosas de los seres humanos, obviamente van a cometer errores. Esta teoría de la iluminación tampoco es satisfactoria, que explica la inspiración de las Sagradas Escrituras, porque es muy diferente. Recuerde que la Escritura propusimos que es inerrante, es infalible. Ahí nosotros no nos movemos y eso es lo más seguro para todos los conservadores y fundamentalistas están todos de acuerdo. No hay errores.
Y esta teoría implica el hecho de cometer errores. No hay comunicación de ninguna verdad, es simplemente una intensificación de las percepciones religiosas de los hebreos. Y esa percepción religiosa es común a todos los seres humanos. No es así. La inspiración de la Biblia es algo sobrenatural, es una comunicación de una verdad y hay una preservación de cometer errores. Otros señalan que la Biblia es parcialmente inspirada nada más. No es totalmente inspirada, sino parcialmente inspirada. La Biblia es una mezcla de palabra de Dios y la de palabra de hombres, de sabiduría revelada y sabiduría humana, y aún contiene algunos errores. Dice una teoría, o sostienen algunas personas esta teoría de la inspiración. Según la noción de algunos neoevangélicos, Dios ha inspirado las partes doctrinales, pero no lo que dice el libro sagrado referencia a ciencia, la historia y la geografía. Solo la Biblia es inspirada en temas doctrinales, pero no en ciencia, historia y geografía. En ciencia, historia y geografía comete errores, pero no en temas doctrinales. Carbar considera que la Biblia es singular entre los libros, pues Dios habla a través de ella. Sin embargo, contiene mitos, contiene leyendas y contiene errores, dijo Barr. Es la falible palabra del hombre, pero a la vez la infalible palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla por medio de ellos a los corazones de los seres humanos, se convierte en palabra de Dios, dijo Carbar. Rudolf Bullmann, por otra parte, otro teólogo, que no lo alcanzamos a analizar ahora, se ha dedicado a desmitologizar, o se dedicó a desmitologizar la Sagrada Escritura. Eliminó todo elemento de lo sobrenatural, y hay que reinterpretarlo de acuerdo a un método más existencialista. Tampoco esta teoría deja conforme a muchos cristianos, a muchos teólogos, y es insatisfactoria también, porque no es solamente parcial. Porque si comete un error en temas históricos que se puede comprobar, ¿cómo vamos a saber que no comete errores en los temas doctrinales cuando eso no se puede? No hay ninguna forma de comprobarlo. Es decir, creer eso deja a uno en una incertidumbre profunda, es decir, en una arena, en una tierra muy movediza. Lo deja en un precipicio de la incredulidad, lo deja en la oscuridad, lo deja totalmente desorientado, porque si hay errores históricos de otra naturaleza, entonces, ¿quién nos dice a nosotros y nos asegura a nosotros de que no comete errores también doctrinales? No hay forma de saberlo, simplemente de creerlo, pero a ciegas. Esta inspiración no deja conforme a muchos. Otros indican que el Espíritu Santo inspiró los conceptos y los pensamientos, pero no inspiró las palabras. Aquí tenemos un cierto problema. Los elementos de la fe y la práctica religiosa eran dirigidos, pero los temas que ellos llaman no esenciales dependían por completo de los conocimientos, de la experiencia y preferencia de los autores humanos. Es un problema también esta teoría porque dice que Dios inspiró los pensamientos y los conceptos, pero ¿qué son los pensamientos? ¿Qué son los conceptos? Son palabras internas, pero no inspiró las palabras, dice este punto de vista, esta teoría dinámica. Los pensamientos, los conceptos, pero no inspiró las palabras. Pero sí, los pensamientos y conceptos son palabras internas. Y las palabras son conceptos y pensamientos expresados verbalmente hacia el exterior. No se puede separar pensamiento, concepto de palabra, eso es inseparable. Por lo tanto, tampoco es satisfactoria esta teoría de la inspiración de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo se debe entender la inspiración de las Sagradas Escrituras? Se debe entender la inspiración de la Sagrada Escritura como inspiración verbal, es decir, no es solamente palabras, perdón, no es solamente conceptos y pensamientos, sino que es palabra también. Dios inspira incluso las palabras que el escritor usó, porque Dios quería que fueran utilizadas esas palabras y no otras palabras.
y plenaria. Eso quiere decir que no solamente inspiró las doctrinas, sino que también inspiró temas de histórico, geográfico y de cualquier otra naturaleza. Es plena, plenamente inspirada, no parcialmente inspirada, y verbalmente inspirada, no conceptualmente inspirada. No es un dictado tampoco, Dios no dictó la Biblia, sino que Dios usó la facultad del ser humano, usó la personalidad del ser humano, usó la característica, el tono, el vocabulario, la idiosincrasia del ser humano para producir la obra divina, tal cual como Dios quería que quedara registrado. Si Dios quiere hablar en un tono rudo, tosco, agresivo, de campestre, a la aristocracia de Samaria, necesita a un hombre que sea tosco, que sea rudo, que viva en el campo. No le sirve a un intelectual, a un académico, a un filósofo que hable con tecnicismo, hable elegantemente, sino a otra persona. Pero no va a violar el libre albedrío de esa persona, no va a violar la personalidad de esa persona, sino que Dios dirige la vida de ese escritor para que nazca en el campo, para que se familiarice con la terminología propia del campo, para que su personalidad en el entorno adquiera la misma característica que Dios quiere utilizar al momento de escribir y componer una obra que es el profeta Amós, por ejemplo. Por otra parte, Dios necesita una obra elegante, una obra de un estilo muy intelectual, muy bello, muy rico, muy melodioso, es decir, un hebreo impecable. Va a utilizar entonces a un hombre, pero sin violar su personalidad, sin violar sus características personales, sin violar su idiosincrasia, vocabulario, sino que va a dirigir a ese escritor para que aprenda una estructura, aprenda la elegancia, aprenda a escribir bien, con muchas riquezas metafóricas y poéticas, y cuando llegue el momento de escribir, él lo pueda utilizar, tal cual como Dios quiere expresarlo. Por lo tanto, la inspiración acá estamos viendo que no solamente está en el proceso de escribir, sino que se extiende más allá todavía. Dirige la historia de un individuo para que produzca una obra tal cual como Dios quiere que sea producido, pero sin violar nunca el libre albedrío de estos seres humanos. Eso es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Así es como se entiende para los conservadores la inspiración de la palabra de Dios. Es verbal y es plenaria. No es un dictado, no es solamente conceptual, no es solamente la doctrina, sino que plenamente inspirada, totalmente inspirada y verbalmente inspirada. Comentario, mis queridos hermanos, antes de finalizar. Pregunta sobre la inspiración, por favor. No sé si habrá quedado claro. Espero que sí haya quedado claro. Por favor, mis queridos hermanos, adelante. Pueden activar sus micrófonos. La hermana Daniela y el hermano Marcelo pusieron ahí un índice. Perfecto, hermana Yasena también. Mi hermano Pablo, entonces, cuando un predicador o una predicadora eh, desde el altar expresa de que Dios le reveló esa palabra, está mal interpretado, mal expresado. Debería decir que Dios le iluminó la revelación que va a leer, por así decirlo, Ah, ¿no? muy bien, se entendió muy bien, hermano Carlos. Excelente, excelente. Entendió bien. Claro, Dios me reveló esta palabra, sí, ya está revelada ya la palabra. Claro que sí. Así es, de verdad que hay mucha tergiversación con el mal uso de eso. Y es algo que lamentablemente trae mucha confusión y abuso Sí. Cuando se desconocen los y, conceptos, los y términos, se desconoce la manipulación. palabra. Exactamente. Errores de concepto de la iglesia, sí, así es, hermana Yasna. Perfecto. Bueno, por eso estamos estudiando, mis queridos hermanos, para disminuir algunos errores, ayudar a los hermanos a comprender mejor la fe. Recuerde que los estudios bíblicos, teológicos, ministeriales, tienen la finalidad de conocer con mayor precisión, con mayor profundidad, con mayor hondura nuestra fe cristiana. Porque amamos la fe cristiana, amamos al Cristo, amamos la Sagrada Escritura,
y como la amamos, queremos comprenderla, queremos conocerla mucho mejor y con mayor precisión. No podemos, si no la aman, no estaría estudiando la Escritura. Por eso estás aquí estudiando la Escritura, porque ama la palabra de Dios, ama la fe cristiana. Y quiere ayudar también a los hermanos y a la iglesia a comprender mucho mejor la palabra de Dios y la fe cristiana.